Te cuento que Montenegro, un país al sureste de Europa, nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda incluso si no eran parte de la Unión Europea. Farmacias Carol presenta. Bueno, nosotros tenemos un gran honor hoy. Nos es grato presentar al doctor José Silvies Ruiz, quien es neurólogo de nuestros afectos, está en Corazones Unidos, es el papá de los papás de los papás en neurología. En verdad, Sí. realmente es un médico confiable y de larga data, en quien reposan nuestras familias, están en sus manos. Así Así es. que bienvenido, doctor, a su espacio en Hora de Té. Para mí un verdadero honor y agradezco la invitación. Qué bueno. Hoy vamos a continuar con ese tema tan interesante que iniciamos en la semana pasada sobre lo que es el Alzheimer. Nos quedamos en la explicación que dio el doctor de cuál era el proceso, todos los síntomas que se presentaban en el camino hasta llegar a esa fase final que nadie quiere estar, porque de verdad que es terrible tanto para los cuidadores como para ellos. Pero doctor, nos quedamos con una pregunta sobre que en el día a día vemos, doctor, que cada día ya no es a los 40 que comienza Alzheimer. Entonces, cada día estoy viendo más personas con menos edad de los 70 y de los 60 que están atravesando por esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es algo que se está comiendo? ¿Es algún aditivo? No sé. Un poco de todo, un poco de todo. ¿Por qué razón un poco de todo? Sucede que se plantea que el Alzheimer temprano, antes de los 60 años, está aumentando, tal como tú señalas, muy bien, con mucha propiedad, y es verdad. Se plantea que hay 350.000 casos nuevos en el mundo de Alzheimer temprano. ¿Cómo se puede expresar el Alzheimer temprano? Una persona que tenga dificultad para manejar. Fulano manejaba muy bien, pero ya roza el carro, choca el carro, dando reversa. Cuidado. Número uno. Número dos, cuando una persona empieza a cometer faltas ortográficas escribiendo. Ven acá. Escribía perfectamente bien. Claro, que ahora no es válido porque ahora esta juventud, lo que tú M, lo que te tú, los NNN y los NDD, eso no es escritura. Yo no sé cómo llamarlo a eso. Pero una persona de edad que escribía correctamente empieza a tener faltas ortográficas. Cuidado. Una persona de 60 y tantos años temprano, 60 temprano, no está hablando de 80 y 90 años, está hablando de 60 años, empieza a tener alteraciones visuales. No quiere decir que una miopía, que una espermetropía sea Alzheimer, no. Son alteraciones visuales importantes. Empieza a ver tergiversado, no ve la luz, las líneas blancas de las carreteras. No las ve, por eso maneja de una manera errática porque no está viendo bien las líneas. Se le desdoblan las líneas blancas. Entonces, esos cambios de escritura, esas alteraciones al manejar, esas dificultades de respuesta rápida en el volante, pueden ser el inicio perfectamente de un Alzheimer temprano. Tiene alguna dificultad para caminar, tiene alguna rigidez en las manos, entonces ese paciente va de un internista y el internista le diagnostica con una alteración de Parkinson. Ese paciente no tiene Parkinson. Ese paciente tiene una alteración temprana de la enfermedad de Alzheimer. Felizmente, en el país disponemos de el examen del líquido cefalorraquídeo para el Alzheimer. Lo hace donde Amadita. Internamos el paciente, en Corazones Unidos en mi caso, hacemos una punción lumbar y el familiar lleva ese líquido
donde Amadita, y ahí le dicen si tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer de una manera temprana. ¿Qué beneficios tiene el diagnóstico temprano de la enfermedad? Bueno, de que usted medica, disponemos de medicamentos no para curar la enfermedad. La enfermedad no se cura. Pero ¿qué pasa? Si no medicamos al paciente temprano, el paciente tiene una caída violenta. En menos de 2 años el paciente estará demenciado y en silla de ruedas o encamado. Si medicamos, ese paciente va a tener 3, 4, hasta 5 años. Yo tengo pacientes con 6 años de Alzheimer que todavía tienen una cierta independencia, todavía están jubilados, claro está, ya no laboran trabajos normales, pero no son carga familiar, no son una carga, ¿verdad? Porque cuando el paciente se encama, bueno, tenemos todos la experiencia de nuestros padres, etcétera. Es doloroso, resulta un calvario triste, un calvario muy, muy penoso. Entonces, por eso es importante que se logre preservar lo más posible esa memoria, ¿verdad? Entonces, son múltiples los signos y signos que evidencian la enfermedad de Alzheimer. Entonces, no solamente es que se ya perdió la memoria, no. Hay que evitar llegar ahí sin un diagnóstico temprano. Por eso es tan importante la visita al médico. Eso son olvidos propios de la edad. No, a mí se me olvida. ¿Cómo es que se escribe la palabra esta? Concepción, ¿tiene una P o no tiene? ¿Cómo es que es? Óyeme, usted tiene lo que se llama el déficit cognitivo leve. ¿Qué es el déficit cognitivo leve? Es el primer peldaño de la escalera de Alzheimer. Ahí empiezan los olvidos, empiezan los pensamientos erráticos, empiezan las alucinaciones. Pero ven acá, el hombre ve otro hombre en su cama con su mujer, pero una señora respetable, una señora, óigame, esa señora es una señora honorable, incapaz de una cuestión parecida. Pues no, pero lo vio, porque no te lo dijeron, no. Fue que lo vio con sus propios ojos. Imagínese usted el conflicto familiar de esa pobre señora que no ha cometido delito alguno, siendo falsamente acusada porque el paciente se está demenciando. Entonces, todo eso es importante. Y no esperar allá cuando hay pacientes que me han llevado a mí en estado avanzado de la enfermedad, que no tiene sentido ni medicarlo, denle cariño, más nada. Porque no se puede. O sea, ¿qué hacemos con ya una etapa 3, son las 3 etapas de la enfermedad? Etapa avanzada, ya ese casi paciente encamado no puede caminar, no conoce a nadie, no conoce ni sus propios hijos. Entonces, aparte de dolorosa esta enfermedad, es una enfermedad catastrófica en términos económicos, porque hay que tener las enfermeras, hay que tener el cuidado de los pampers, un niño, es volver a la infancia, penosamente. Doctor, doctor, durante la época del 1960 y 70, realmente surgió unos comentarios, unas lecturas, donde se decía que el aluminio traía situaciones para la enfermedad de Alzheimer. Y ahí se sospechaba que el aluminio tenía que ver con el Alzheimer. Y ahí comenzó la gente a querer dejar de usar el papel de aluminio, no quería tomar ninguna bebida de lata, las ollas de cocinar también la ponían como en reserva de si usarla o no. Entonces, ¿qué opinión nos da a esto? ¿En qué habrá parado esa investigación? Porque no leí más nada al respecto. Sí. Indudablemente que los metales pesados, todos, producen la enfermedad. Plomo, todo. Pero esto de los aluminios fue un boom, que luego nos dimos cuenta de que no todo el aluminio era contaminante, vamos. Parece doctor, usted sabe que los médicos siempre tienen emergencias, entonces parece ser que al doctor le ha llegado una llamadita. Una llamada.
¿Me escuchan La ahora? verdad que el tema del Alzheimer es bien complicado. A veces el paciente no quiere colaborar también ¿Me con escuchan, Ana? Ahora sí, doctor. ahora sí. Ok. Escúcheme, usted fue que entró una llamada ahí, dañó el negocio. Sí, sí, lo entiendo, entendemos. Y como es en vivo, Sí. vamos adelante. Entonces, fue mentira eso de los metales, No, 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 entonces. es verdad, es verdad. Lo que no fue Oh, tan dramático como se presentó. ah, O sea, cuando aparece una investigación nueva, hay un boom, todo lo metálico daba Alzheimer, daba demencia. No es verdad. O sea, no todas las ollas desprenden el, el, el- El el, metal. metal el, pesado. el No, metal. no lo produce, metal pesado. No todas las ollas, no todo el papel de aluminio lo tiene, lo produce. Es decir, piensen en que se volvió de nuevo a un equilibrio, a evitar el uso de los calderos y cosas de bajo costo, que son muy Ujú, baratos, entonces pues, son muy baratos, son de mala calidad. Entonces, innegablemente claro. que no. Pero innegablemente que entre los factores de riesgo, el Alzheimer mañana, determinaremos que es una enfermedad vascular. Hoy no se puede hablar, hoy es una enfermedad degenerativa por las alteraciones de esas dos proteínas que mencionaba. Pero ¿qué pasa? Definitivamente, hoy yo sustento que será vascular mañana. ¿Por qué? Porque los mismos factores de riesgo para el corazón y el cerebro lo utilizamos para el Alzheimer. Hipertensión, dañina. Diabetes, dañina. Tabaquismo, dañina. Exceso de alcohol, dañino. Grasas en sangre. Fíjense, hay personas que están como aquella canción de Lino Borges, sin sangre en las venas. Lo que tienen en las venas es aceite de carro quemado. Tienen unos niveles de colesterol tan elevados que asustan. Entonces, todas esas personas en sobrepeso, falta de ejercicio, falta de socialización, óigame bien, si por decreto cierran los colmadones en República Dominicana, van a aumentar las demencias. ¿Por qué? Porque en el Ay, colmadón viejo. el personaje va a socializar. El que no socializa, ese gruñón que vive solo, tiene más chance de demenciarse que una persona que socializa, participa, tiene amistades, tiene un grupo social, tiene grupos de reunión. Entonces, todos esos factores de riesgo son iguales para la producción del Alzheimer, ¿verdad? Entonces, si esos factores de riesgo son evitables, se plantea que lo que uno haga entre los 30 y 40 años es lo que nos va a permitir jubilarnos adecuadamente a posteriori, ya cuando tengamos los 80 o los 90 años. Entonces, usar el cerebro, utilizar el cerebro, estudiar, leer, participar, estudiar un idioma nuevo, eso es ideal, porque es que todo lo que signifique reto al cerebro, que usted lo obligue a pensar al cerebro, hacer crucigrama. El río principal de Italia, ¿cuál es el Recording río? in progress. Entonces, ese río principal de Italia lo obliga a usted a buscarlo y a pensar y a retarse. Pero usted se sienta a mirar el cielo, a contar nubes. Óigame, usted no está ejercitando su cerebro. Usted está contando nubes ahí, pero sin ningún tipo de reto para el cerebro. El cerebro hay que retarlo, usarlo, porque es de la única manera que podemos retrasar en alguna medida la enfermedad del Alzheimer. Doctor, usted habló del medicamento y del posible retraso ahorita en el paciente de Alzheimer, pero hay veces que el paciente no quiere colaborar con tomarle el medicamento, muchas veces los bota Lo o busca la escupe. forma de evadir. ¿Cómo se hace? Bueno, hay la alternativa del parche. ¿Qué ventaja tiene el parche? La ventaja del parche que tiene es que usted sabe que está recibiendo la medicación. A la medicina, en vez de tomada en una pastilla, en vez de tomar líquido, se le pone un parche. Se limpia bien el área de la espalda
Y es muy difícil que usted pueda quitarse un parche usted solo, sin ayuda de alguien, en un área que le sea difícil al paciente. Esa alternativa la tenemos al momento, tenemos la medicación con parche, lo cual ha dado muy buenos resultados, porque ese paciente en una etapa 2 final o en una etapa 3 inicial se torna irritable. No voy a tomar la medicina. Se toma la medicina, se queda y de que usted voltea la cara, la escupe. Entonces, con el parche hay la seguridad de que el paciente está recibiendo la medicina y la dosis adecuada. Tenemos esa alternativa. Qué bueno. Doctor, hay algo que me preocupa y es que las mismas actitudes de las personas enfermas de Alzheimer pueden llevar a traste el cerebro y la paciencia de la familia o de los cuidadores, que casi siempre son los que están sufriendo porque ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Cómo hay algún grupo de apoyo que pueda orientar a estos cuidadores de pacientes de Alzheimer para que por lo menos les dé la paciencia para llevarlo a un La Asociación final que no Dominicana de sea tan Alzheimer, traumático? la Asociación Dominicana de Alzheimer tiene esa ayuda. Bueno, periódicamente yo participo de los cursos, hacemos cursos para el cuidador, porque esa persona, esa hija buena, ese hijo bueno, ese vecino bueno que cuida al paciente con Alzheimer, obviamente, sufre lo que se llama el síndrome del cuidador, se desborona, porque es que es muy triste, es 24 horas de trabajo. Usted está bregando con un niño pesado, con un niño grande, pero el niño al fin no sabe lo que está haciendo, a veces se tornan irritables, a veces se tornan agresivos y golpean a los Malcriado, sí. entonces se tornan de un humor que tenemos que sedarlo fuertemente. Felizmente hay medicación para ello, pero no es la ideal. O sea, lo ideal es que ese paciente esté tranquilo, tenga cierta comunicación con, con su familiar, con el cuidador, tenga cierta relación, ¿verdad? En la medida de lo posible y de sus facultades mentales se lo permitan, ¿verdad? Desde que esa cognición, cuando se altera esa cognición, innegablemente que son muchos factores que participan. Orientación, tiempo, espacio, la comunicación, el lenguaje. Es decir, que en esos términos son muchos los factores que inciden en la conducta bizarra de este paciente que está enfermo. El paciente no quiere hacer cosas incorrectas, no quiere salir desnudo por ahí, no quiere perderse, él no quiere golpear a nadie, él está haciendo cosas de las cuales no tiene luego el control. Por esa es la razón de que el cuidador sufre ese síndrome de tristeza, de depresión, de angustia. Y hay casos que el cuidador ha muerto primero que el enfermo mental. Entonces, imagínese usted, en la medida que no podemos nosotros controlar al, al, al paciente, Paciente. lo que lo hace difícil en esos términos. Bueno, se nos agotó el tiempo, Namita, otra vez con el doctor. Siempre muy grato estar conversando con el doctor José Silvier. Claro, ustedes son damas muy gentiles. Vamos a darle una recomendación final breve, doctor, a las personas que están viviendo ese momento. No vamos a decir desagradable, porque yo creo que es una bendición el poder atender a sus viejitos y llevarlos, darle el amor que necesitan. El secreto es paciencia. Paciencia y rotación. ¿Qué yo digo rotación? El hijo bueno o la hija buena es la que carga pesado. Pero hay un segundo hijo que da 10 pesos y opina. Y un tercer hijo que no da nada, ni 10 pesos, y lo que va es a opinar y a molestar. Entonces, debe rotarse, debe coger vacaciones, mandarle ese padre enfermo a una hermana, a un hermano, a otro hijo, ¿verdad? Para que ese cuidador pueda, qué sé yo, tomarse 10 o 15 días libre del tedio y de la violencia que implica, porque es doloroso.
lo hacen por amor, pero el cerebro tiene un punto de colapso. El cerebro humano tiene un punto donde se colapsa. El burnout, el cerebro quemado, es el paciente, es la persona que brega con el paciente enfermo 24 horas, oye, sin un receso, sin una muestra de respiro. Entonces, debe hacerse así. Doctor, número de teléfono para contacto, por favor. Si yo estoy en Corazones Unidos, en el 683-6185, 683-6185, 809-683-6185. Ese es Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Doctor José Silvier Ruiz, neurólogo, estuvo con nosotros hablándonos de este tema del Alzheimer. Ya sabe cómo manifestarse y si necesita ayuda, pues vaya donde el doctor, lleve su pacientito para que él le pueda recomendar si califica para los parches, para como usted crea. Pero yo creo que la opinión médica, sobre todo de un médico de larga data como lo es el doctor Silvier, pues vale mucho y nos puede resolver muchos dolores de cabeza que estamos tomando sin necesidad. Gracias por su tiempo, doctor. Señor director, vamos a Gracias por estar. Farmacias Carol presentó.